Buenas noches. Vamos a continuar. Estamos en la sección 9, pero les quería mostrar que la vez pasada habíamos hecho aquí un mamarracho, pero ya encontré cómo se llama la rueda, que se llama la rueda de la vida. Y también puse aquí esta cita. El reino de Dios está en el corazón de los hombres, y cuando este reino se vuelve actual en el corazón de cada individuo de un mundo, la regla de Dios se ha vuelto actual en el planeta. Esta es la soberanía lograda del Ser Supremo. Es, eh, está aquí más abajo, pero es del mismo documento, pero me pareció que tenía mucho que ver con esto que mencionábamos de que estos frenos autoimpuestos son al mismo tiempo el más poderoso y el más tenue de todos los factores de la civilización humana. Entonces lo relacioné con esta frase que creo que son los seres intermedios los que dicen que esa tal vez fue la declaración más importante que hizo Jesús sobre el reino del cielo. El reino de Dios está en el corazón de los hombres. Nunca lo había entendido así, como que el mundo se gobierna a través de Dios, pero a través de los que se dejan guiar en su corazón. Entonces es un reino en ese sentido espiritual. Y no me acuerdo ya qué estaba leyendo o dónde estaba. No me acuerdo si fue algo algo estaba leyendo durante en algún lado y tal vez en las frases que usamos para la feria del libro, para repartir o algo así, no sé dónde fue que lo vi. Bueno, pero íbamos aquí. Iríamos para el 5. Pero no vimos El 4. no digo yo que esa ruedita de la vida que trajiste allí, Sí. ¿cómo se puede hacer analogía con lo de los círculos? O, Ah, o, hace- bueno. o hacer algo similar contando con lo que dice que uno debe lograr Mm. antes de la fusión, que es allí donde nosotros quedamos un poquito avanzados cuando llegamos al tercero, pero cuando llegamos al primero no quiere decir que también ya tenemos todo completo. Y hablan de los niveles de logro de mente, espíritu, y allí yo puse la cita ya, y para esa rueda de la vida, cada una de estas cosas sería equivalente a algo de esas tres cosas que debemos evolucionar. Sí, en esta rueda pues no hay algunas cosas que no quiere decir que sean esas las de los Sí, círculos claro. cíclicos, No, ¿no? no. Pero yo digo que es como, se puede hacer una analogía de cómo se logra la expresión total de la personalidad, que es lo que se requiere para podernos fusionar con el Mm. ajustador, aquí o allá. Sí, pues es desarrollo intelectual, pero coordinado con percepción espiritual, ¿no?
sea, no basta con, digamos, con tener como una sabiduría en abstracto que no esté conectada con el mundo de los valores. Sí, ahí, pues mira tu cita, los círculos psíquicos no son exclusivamente intelectuales, tampoco son totalmente morontiales. Tienen que ver con el estado de la personalidad, el logro de la mente, el crecimiento del alma y la sincronización con el ajustador. La travesía exitosa de estos niveles requiere el funcionamiento armónico de toda la personalidad. Está resaltado toda la personalidad, no meramente de alguna fase de la misma. El crecimiento de las partes no equivale a la maduración auténtica del todo. En realidad, las partes crecen en proporción a la expansión del yo entero, todo el yo, material, intelectual y espiritual. Pues mira que aquí hay unos rayos que, sí, esto, radios o rayos que tienen unos títulos, pero acá lo que nos está diciendo es que podrían llamarse, mira, estado de la personalidad, logro de la mente, otro se llamaría crecimiento del alma y otro sincronización con el ajustador, por ejemplo. Ujú. Mm. Aparte, por ejemplo, en lo material, yo creo que tendría que estar la salud, ¿no? Que en últimas la salud siempre es un reflejo de, Y la prosperidad material también, o sea, la riqueza. pues, bueno, Jesús, fíjate que al final de su vida él no tenía, él decía, no tengo sino una piedra para recostar la cabeza. Ujú. Más como la armonía con lo que tengas, que sea lo suficiente, porque por eso dicen que rico, que pobre no es el que tiene poco dinero, sino el que le faltan cosas. Sí. Y rico no es el que tiene mucho dinero, sino el que tiene todo lo que necesita. Por ejemplo, yo tengo muchos libros que no he podido leer. ¿Sí? Tener más dinero no me haría más rico en ese sentido, a menos que con dinero yo pudiese comprar más tiempo. Ujú. Hay gente que puede tener mucho dinero, pero ni siquiera tiene la formación, la cultura, el interés, y podría comprar libros muy buenos, pero ni le interesa. Es que yo pienso que el logro material ahí se refiere a que experienciar en profundidad, a fondo, hasta la complacencia, hasta la vida material, hasta sentirse uno pleno, contento con la vida material que lleva. No se refiere a que tenga plata ni viajes, nada, sino que esté contento con eso. Ah. El intelectual debe tener algo de conocimiento porque uno se tiene que procurar conocimiento. Y yo sigo creyendo que la menor nota, digamos, es la que, la más representativa del círculo al que has avanzado. O sea, por ejemplo, aquí el que está en azulito, ups, Se fue. sí, se me reinició cuando traté de escribir con el lápiz, pero ya volvió. Te iba a decir, por ejemplo, aquí, digamos, el que está en azul es de una persona, el que está en verde es de otra persona. Yo diría que la nota que saca el azul, de hecho, es uno, porque aquí la menor nota que sacó es uno.
Ujú. Y el verde, creo que sería un 5. Ah, no, es un 4. Ah, no, ese es el azul, está bien. Porque es hasta ese nivel que ha logrado desarrollo armónico en todos los aspectos. Ujú. Y creo que la vez pasada poníamos ese ejemplo. Si le fuesen a encargar, por ejemplo, una empresa, donde en la empresa tiene que tener en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Salud, lo leemos en español. Dinero y finanzas, carrera y trabajo, salud y estado físico, diversión o alegría y recreación, el ambiente, la comunidad, familia y amigos, compañero y amor, crecimiento personal y aprendizaje y espiritualidad. Entonces, si tú tienes que estar a cargo, por ejemplo, de una empresa, en todos esos factores, eh, digamos que el cargo que te dan en la empresa tiene más poder de decisión si tiene un número más grande como aquí en esta escala de 1 a 10. Entonces, si te dan un cargo, por ejemplo, con un poder de 8, eh, sabrás administrar ese poder, por ejemplo, acá para salud y finanzas, pero, eh, por ejemplo, el verde tiene aquí 5 en diversión y recreación. Ah, no, ese es el azul. Eh, Tiene 5. bueno, carrera y trabajo, por ejemplo. Acá digamos que tienen 5. Entonces, no, no va a usar los recursos y el poder que tiene adecuadamente para carrera y trabajo de la empresa porque él mismo no lo tiene desarrollado. Entonces, el problema que tenemos hoy en día en tecnología estamos muy avanzados, en desarrollo espiritual muy poco. Deberíamos tener mejor un poder proporcional al desarrollo espiritual porque es que el problema es que en cosas que tengan que ver con tecnología de pronto lo hacemos bien en ese nivel, pero como el desarrollo espiritual es tan pequeño, eh, sobre todo de los líderes, entonces estamos en un gran riesgo. Pues bueno, es como no es que, es una forma de verlo. Yo me pregunto Puedo por estar qué, equivocado, por supuesto, pero me suena que te deberían calificar con la menor nota. No es yo un me pregunto promedio. por qué el planeta está en esa situación. Por la Si, rebelión, fundamentalmente yo creo que es por la rebelión. o sea, pero ¿en qué sentido? Porque, a ver, Que los mira, inventos, la rebelión afectó que no haya un gobierno que nos guíe, porque deberíamos tener un príncipe planetario que fuera un referente ujú, fiel, ¿no? Que nos hubiese revelado. Y él nos guiaría más o menos, yo creo que le diría al planeta, investiguen más en este aspecto, trabajen más en este aspecto social o de las familias, corrijan tales cosas en la educación, usen mejor esta técnica, busquen estos medicamentos, tengan cuidado con estos productos químicos, esa forma de gobierno no se la recomendamos porque más Adán y Eva, aparte que ellos, aparte de ese liderazgo, también habrían mejorado mucho nuestra capacidad de recepción espiritual,
Sí, Nuestra respuesta inmunitaria también. sí. Entonces nosotros en este desorden, que no es común en un planeta, pues eso es lo que pasa. Que a Claro. ver, yo soy una convencida que los inventos son que han tenido los científicos, los descubrimientos, son soplos divinos del ajustador. Claramente, si no es con esa y pues con la coordinación de los ángeles correspondientes, no, el planeta no lo consigue. Entonces yo digo, si es así, ¿por qué tenemos más receptividad? Las mentes brillantes tienen más receptividad o por qué hay más mentes con receptividad para ese avance material tecnológico y no para la recepción espiritual. Si al fin y al cabo los impulsos vienen del mismo, del ajustador, tanto los espirituales como los de avance. Es que es ciencia mal empleada, que por ejemplo ha ayudado a la humanidad en algunos aspectos, pero en otros, otros científicos o ingenieros han decidido usarla de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el diseño de microorganismos, la adición de genes. Esto puede ayudar a controlar enfermedades, pero también puede servir para crear enfermedades nuevas. Entonces, Si de alguna manera los circuitos mentales fueron contaminados por Lucifer. no, es la idea de, por ejemplo, la libertad sin freno, de que lo que importa es tu punto de vista sin referencia a Dios, por ejemplo, o ideologías que, bueno, la publicidad, el cine han distorsionado mucho la mente, por ejemplo. Y eso puede ser fortuito o puede ser que haya detrás un plan, ¿no? Claro que el ser humano es el último que al final decide, ¿no? Pero están las influencias y eso, bien o mal, Y afecta. tenemos más posibilidades de caer pues en un error y de que nuestra mente tenga la tendencia espiritual a que no. Porque hay demasiados distractores. Es Y igual ahora que un... con esa internet, pues con mayor razón, toda esa tecnología, yo estoy asombrada. Hoy me pateé una cosa horrible, una niñita haciéndole un show al papá allá en Movistar porque no le compraba el celular que ella quería. Fue espantoso, espantoso, espantoso. Allí les puse la cita donde habla de cómo la prosperidad material puede ser un reflejo del alcance de los círculos. Pues habría que profundizar si hay otros textos que nos muestren allí, pero es muy, muy revelador, me parece a mí. El desarrollo puramente espiritual puede tener muy poco que ver con la prosperidad material planetaria, pero el alcance de los círculos siempre aumenta el potencial para el éxito humano y para el logro mortal. Mm. Pero ahí no estamos Hablando hablando de material. planetaria, a nivel planetario, y eso planetario, no, la riqueza la tienen unos cuantos. No, pero después habla de los círculos. Sí, hay el desarrollo. Nuestro avance ayuda al avance planetario. Sí, pero por ejemplo, ahora que ustedes estaban hablando de la rebelión, yo siempre defiendo el hecho de que el que quiere
progresar y tiene la capacidad de decidir, tiene todos los elementos para lograrlo, porque después de que vino el maestro, él no, o sea, ningún espíritu impuro, dice, nos puede invadir nuestra mente, a no ser que nosotros lo permitamos. Entonces, así el planeta esté revolucionado, así el planeta no avance, tú puedes lograr un avance individual, ¿sí? Yo me abstraigo y cada vez más de ver noticias y de leer cosas horrorosas porque me perturban mi deseo de querer ser mejor, ¿sí? Yo no puedo hacer nada por la guerra de allá del Líbano ni de Gaza, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, toda esa energía, esa impotencia de no poder hacer nada por lo que está pasando en el planeta y en muchas otras cosas, mejor la uso para mi propio desarrollo personal, ¿sí? Y hago uso cuando yo decido eso, toda la asistencia se activa, porque creo en la palabra del maestro y creo de que estoy recibiendo ayuda de lo alto. Pero aquí se hablan de los círculos, pero el alcance de los círculos siempre aumenta el potencial para el éxito humano. Y eso no quiere decir nada diferente. Pero ¿qué entiendes por éxito humano? Como están hablando de la parte material, entonces yo no voy a ser un desplazado, yo no voy a ser un habitante de calle, ¿sí? Pero Eso, éxito puede ser éxito material, mental, espiritual, Ahí pues está en el párrafo separando están el hablando de la éxito parte humano material. y el logro mortal. Son dos cosas distintas. Mira que lo pero están yo creo que separando. al comienzo sí hablan de lo material, obviamente porque usan la palabra. Y después de ese pero, mm, mm, tal vez, pero tendría mis dudas de si se refieren de vuelta a lo material o es otra implicación aparte. Pero aparte, sí, pues podría interpretarse de otra manera, pero estando en el mismo párrafo, casi en la misma frase, ni siquiera tiene un punto aparte. Yo entendería que están hablando de lo mismo. Porque éxito puede ser que tú quieres mejorar tu contacto con el ajustador, por ejemplo, y te propones, no sé, orar, meditar, leer sobre lo que sea, Puede ser, puede y entenderse así entonces también. tú puedes decir, para mí eso es éxito. Sí, sí, pero el contexto, lo que yo digo, está en la misma frase. No pueden cambiar de tema así Y sin un punto aparte. Ni siquiera un punto seguido, está en la misma, separado por una coma. Entonces, yo pues es una idea que me ocurrió, pero no quiere decir pues que mi interpretación Pero sea. es que yo pienso que el éxito humano tiene que ver con lo en paz que te sientas, con lo conforme con tu vida, con lo O realizado. con todos ¿Me los niveles, entiendes? ¿sí? Material, intelectual. Pues claro, es que tú te sientes bien si te sientes bien en todos los sentidos. Con eso debe ser el éxito humano. Y el logro mortal, pues sí, el logro mortal es meramente material, Ujú. pero igualmente los círculos psíquicos se refieren a los dos aspectos, a los tres, el Cuatro, intelectual, el intelectual, el espiritual y el material. a los que dicen aquí, vea, se refieren a el estado de la personalidad, el logro de la mente, el crecimiento del alma y la sincronización con el ajustador. Pero lo que yo Pero creí todo eso entender allí, es espiritual. Lo pero que dijeron arriba son espirituales. sí, pero lo que están diciendo acá Luego es que agrega material. ese Ujú. desarrollo puede coincidir con un éxito humano, ¿sí?
y logro mortal, o sea, y logro claramente, mortal. y es que arriba Pero, también lo están poniendo, material, intelectual y espiritual. El éxito humano tiene que ver con la parte intelectual también. mm, Bueno, en últimas, los círculos sirven para uno sacar bien todo, carajo. mm, Los círculos Pues psíquicos en fue una lo, de las grandes incógnitas que nos puso el libro ahí, ¿no? Nos puso mm, ahí que no tenemos por dónde agarrar. en lo material, eh, la salud es lo que más me vendría a la mente. Carolina ha hecho un par de veces una conferencia sobre la salud, según Urantia, no me acuerdo ujú, cómo se llama. Y ella se puso a buscar qué decía el libro sobre la salud y recopiló un montón de citas. Y es increíble cómo el libro dice que, por ejemplo, el mejorar el contacto con el ajustador te mejora la salud, pero no lo dice una vez, hay varias partes donde sí. hace esa afirmación. Entonces lo espiritual se refleja en la salud, inevitablemente, porque yo me imagino que al ajustador pues le interesa que esté bien y te guía a eso, el mecanismo físico. Entonces, eso materialmente sí es un gran éxito. Por ejemplo, yo creo que Jesús tenía una salud muy buena, obviamente. Sí, lo que pasa es que la salud, cuando uno se pone viejo, es que empieza a... Yo gocé buena Pero salud hasta hace 3 años, hasta la pandemia. sí, hay muchos factores externos, obviamente. Pero, por Ujú. ejemplo, uno se preguntaría, ¿Jesús fue exitoso ya al final de su vida? Y alguien podría decir, pues, rico no era. Pero nunca le faltó nada. No, él corrigió a María cuando le dijo que somos pobres y él le dijo, madre, nunca hemos sido pobres. Sí, yo pienso que en la Mentalmente, carne tuvo éxito, él tuvo éxito y tuvo su sí, logro mortal, lo tuvo. tenía una Y mente per- perfecta prácticamente, ¿no? Y sí, espiritualmente vivía, estaba conectado claro, totalmente. vivía en paz permanente, a pesar como lo andaban persiguiendo y fregando y acorralando, él estaba, Sí. Pero a los ojos más materialistas, eh, podrían, alguien podría decir que no tuvo éxito y un poco en la crisis del jardín, la apariencia de fracaso Pero eso fue por segundos. por segundo, sí, pero lo llegó a tensionar y a estresarlo, ¿no? Porque en ese momento la familia no creyó en él, los apóstoles no lo entendieron y están a punto de entrar a una fase en que los van a perseguir y van a quedar solos. Su nación lo rechazó y producto de ese rechazo después pierden la protección que habían tenido por generaciones y efectivamente acaban cometiendo errores como rebelarse contra los romanos y viene la diáspora, etcétera, ¿no? Entonces él viendo todo eso y un planeta tan atrasado, tan lleno de dolor, de enfermedad, de todo, pues por unos segundos la parte humana de él vio ese. En un comentario muy odioso del Papa Francisco, está por ahí en YouTube, él dice que el Vía Crucis, que lo carga en el bolsillo, es la historia o la crónica del fracaso de Jesús, lo dice así. ¿qué tal? Pues, es que eso iba a decir, Pero mientras estuvo aquí en la carne, él fue una persona tranquila, serena, siempre, o sea, tuvo siempre éxito, porque ese es el reflejo. Pero si vamos a hablar después de muerto, cómo ha sido 2000 años y lo que sigue, como que no tuvo éxito. no, es que como Ah, esa palabra éxito está tan, Es subjetivo. en su hoy en día, misión tuvo éxito, hoy en para día la decirlo. refieren al que tenga likes, fama
No, pero no dinero. estamos, claramente que no vamos a aplicarle eso a eso que estamos leyendo. Mm. Para preguntar Jesús tuvo éxito, no vamos a Entonces, decir que si sí. tuvo like, porque cuando eso ni siquiera internet había, entonces, no. Ah, sí, no, no, yo digo hoy en Y día de todas es maneras, vanidad. Es dinero. y si de like se trata, las miriadas de celestiales que le hicieron que le dieron el like. Así es que esos no, no los contaron en la votación. Cierto. Así de que no. Exacto, porque depende del nivel en que lo veas. Entonces Sí, la pero pregunta es, los reveladores, cuando hablan de éxito humano, pues deberíamos interpretarlos, se entiende, en la forma más elevada posible de que seamos capaces, el concepto de éxito humano. pues yo pienso que para mí el éxito humano es sentirse uno bien con uno mismo, estando que tiene, sin ser conformista, ¿no? Sentirse que ha sido realizado, que ha logrado sus propósitos, satisfecho con lo que ha, no le Mm. han quedado debiendo nada, por lo menos a esta altura. Para tener un éxito humano debe haber hecho un recorrido, no empezando a los 20 años, pidiendo el primer trabajo. No, 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 no. Debe haber hecho un recorrido. Y en ese sentido, el éxito humano es haber hecho un análisis y ver si logró sus objetivos, lo que se propuso, en qué colaboró, en qué dejó, qué está. O sea, eso es lo que yo pienso. Yo, Y el logro mortal es el material, totalmente. pero no, logro mortal puede ser, no puede ser, también creo que puede ser, por ejemplo, que lograste aprender a tocar la batería, o que hiciste un curso de cocina, o que hiciste un doctorado en física cuántica, o Bueno, eso yo se lo adjudico al éxito esos humano, que es de son, lo que creo criaste un intelectualmente. hijo, Eso es humano. pero esos son logros porque son enseñanzas, ¿no? Sí, es muy diverso. Sí, bueno, de todas maneras está queriendo decir que los círculos tienen que ver con todo. Tenemos que ser prósperos, exitosos, espirituales, Yo, sabios. sí, yo creo que el máximo éxito y el máximo logro, y de hecho, pues después de leer Urantia, yo he pensado que la razón misma de la vida, pues, es el grado de, o lograr un grado de conexión cada vez mayor con el ajustador. Todo lo que te pasa en la vida, en últimas, es un medio para ese fin, creo yo. Ujú. Todo, todo está encaminado a, ya sea mediante problemas, mediante experiencias, llevarte a mejorar el contacto, ya sea consciente o inconscientemente, con Con el el ajustador. ajustador. Bueno, listo. Entonces, Bueno, muchas gracias. algún día leeremos acá los círculos psíquicos y ahí veremos. Mm. Análisis otra vez. Bueno, íbamos, yo no me acuerdo si el 4 sí lo leímos. Se supone que sí, ¿no? Ahí escribí. Bueno, voy a leer brevemente el 4 como para retomar el hilo. El gran universo es mecanismo así como organismo, mecánico y viviente. Un mecanismo vivo activado por una mente suprema. Un mecanismo que se coordina con el espíritu supremo
y que encuentra expresión en los niveles máximos de la unificación del poder y la personalidad como ser supremo. Pero negar el mecanismo de la creación finita es negar el hecho y dejar de ver la realidad. Creo que ese ya lo habíamos analizado, ¿verdad? O sea, el universo todo es un mecanismo. Sí. Negar el Pero mecanismo de la, más que un mecanismo. O sea, sí, es pero es un más. organismo que está viviendo. Dice, pero negar el mecanismo de la creación finita, ¿cuál sería ese? El universo. Negar el mecanismo sería decir, por ejemplo, El que las mecanismo, galaxias, las órbitas de los planetas, que todo eso está eh, controlado no de manera automática por las leyes de la física, sino que está de manera personalista, por ejemplo, controlado por Dios Padre en cada momento. ya. Pablo, Negar los que dicen que Dios hace todo y no hay más nadie, ni más nadie, nada, 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 sino solamente Dios. Sí, que no existan leyes automáticas, que claro, tienen su origen, todo tiene su origen en Dios, obvio, pero negar que exista, que el universo Ujú. sea mecánico, porque de pronto en el ánimo de combatir el materialismo, tú puedes decir ese tipo de cosas, ¿no? Que no hay mecanismo, sino que Dios es el que directamente lo controla y, por ejemplo, en los milagros, por eso se puede saltar las leyes de la física, porque igual Él es el que está Él hace presente. todo, yo pensaba, antes de Durante yo pensaba que eso era así. Eso lo piensan todos, que Dios hace todo. Este manual de celestial, que es el libro Durantia, los que lo conocemos sabemos que no es así, pero los que no creen la otra forma, que Dios lo hace todo. Eso que está diciendo ahí. Negar el mecanismo de la creación es negar el hecho y dejar de ver la realidad, claramente. Porque uno piensa que Dios lo hace todo, porque es Dios. Eh, Bueno, o sea, todo el mundo está, los que no conocen a Durantia están fregados. Es como el cuerpo humano, ¿no? Es un mecanismo y un organismo. Ajá, ¿ves? Sí, activado por la mente personal que tenemos y debe coordinarlo el ajustador, ahí es donde está la falla Bien. que tenemos. ¿Alguien quiere leer el siguiente? Yo leo. Los mecanismos son los productos de la mente creadora que actúa sobre los potenciales cósmicos y en estos. Los mecanismos son las cristalizaciones fijas del pensamiento del creador y por siempre funcionan de acuerdo con el concepto volitivo que les diera origen. Pero el propósito de la existencia de cada mecanismo está en su origen, no en su función. ¿Eso qué querrá decir? El propósito de la existencia de cada mecanismo está en su origen. Diferencia el origen y la función, y el propósito está es en el origen. Los, los mecanismos, decíamos la vez pasada, al ser mecánicos, eh, carecen un poco de adaptabilidad, eh, que son automáticos, son mecanismos. Entonces, eh, por ejemplo, la ley, ese es un ejemplo fácil de entender, las leyes son mecanismos para regular la sociedad. Entonces, cuando redactas la ley ya se aplica, se debería en principio aplicar de manera impersonal, ¿no? Y,
Pues la justicia es ciega, por ejemplo, porque la ley es dura, pero es la ley y la ley no debe mirar diferencias, se le debe aplicar a todos por igual, sin preferencias, ¿no? Mm, pero por otro lado, la ley se debe interpretar, ¿no? Es algo que también se dice. ¿Por qué? Porque la ley siempre se va a quedar corta en algún momento, siempre podrá presentarse una situación donde las definiciones que había, por ejemplo, ya no funcionan porque hubo desarrollos científicos o filosóficos o de comprensión que hacen que los conceptos evolucionen. Y, y por eso hay leyes, en todos los países hay leyes arcaicas que a veces ni siquiera se han eliminado, que son de 1800, 1700. eh, entonces, ese es el problema que tiene el mecanismo. Entonces, el mecanismo funcionó en su momento o funciona para unas cosas en particular, pero la realidad del mundo de los conceptos, de los valores, de las ideas, no puede ser contenido por ningún mecanismo. Entonces, eh, el propósito del mecanismo era para una función específica o para un lugar en específico o para una época en específico. Entonces, funciona en unas condiciones, en un contexto espacio-temporal, pero no lo puedes juzgar porque solo por la función, porque la función será limitada o dejará de ser funcional en algún momento o en algún lugar. Mm, Entonces tienes que pensar, por ejemplo, los 7 mandamientos que luego se volvieron 10, ¿no? En el jardín, sí, en la ciudad del príncipe, dramático. ¿no? De la Matia. Mm. Eh, Y luego se volvió uno. sí. Sí, Por claro. ejemplo, tú podrías criticar por qué la mujer sí puede desear el hombre de la prójima, ¿no? Porque el mandamiento lo que dice es que el hombre no puede desear la mujer del prójimo, pero la mujer sí puede desear entonces el hombre de la prójima. Entonces tienes que entender que realmente ese no era tanto un problema. Entonces, ¿cuál era realmente el propósito, no? Porque obviamente que esos 7 mandatos no abarcan la complejidad de la vida moderna, ¿no? De todas las situaciones que se pueden presentar, en fin, pero tenían un propósito en su momento, ¿no? Sí, ya yo entendí la diferencia. Por eso, ¿A mira, qué? dice, los mecanismos son las cristalizaciones fijas. El creador. Eso es casi un epíteto, ¿no? Casi un insulto. Es casi descalificarlos, ¿sí? Porque, por ejemplo, una mente que esté cristalizada y fija es una mente que no evoluciona, ¿verdad? Que está anclada en unas creencias invariables, Pero si dogmáticas. hablamos del creador, son sus mandatos. Ah, bueno, es que aquí está creador con mayúscula, ¿no? Es Y lo estoy que él hablando propuso personal. para Son, poder son hacer sus En el, evolucionar. leyes, es su ley, no, el mecanismo es su ley. no, en el Sí, caso de Dios sí, o sea, pero aún así es, por ejemplo, el espacio-tiempo, que es un mecanismo para ayudarnos a ir evolucionando poco a poco, acercándonos a él. En algún momento se vuelve una limitación. Por eso es que en algún momento nos dicen, bueno, sálgase del espacio-tiempo y está bien, entre al paraíso, ¿no? Pero no quiere decir que el espacio-tiempo sea un error, ni que sea malo, ni que... No, cumple una función, pero esa función eh, en algunos momentos o en algunos contextos se vuelve ya una limitación. Y si queremos, por ejemplo, estar cerca de Dios, no lo hacemos en el espacio-tiempo, sino que te admiten al paraíso, por ejemplo. ¿Sí? Pues incluso ese mecanismo
aunque es perfecto en el sentido de que cumple su función en su contexto, eh, no, no puede abarcar la gama de necesidades y de posibilidades que tienen los seres. Por eso es que ascienden hacia el paraíso. Sí, porque es un mecanismo, no se trata de la eternidad, no se trata del tiempo, no. Eso es un mecanismo. Así es Y que lo mismo pasa con nuestras máquinas, por eso las máquinas evolucionan, ¿no? Las tenemos que cambiar, o nuestras leyes, o tú puedes tener una forma de hacer tus cosas cotidianas porque te parece que es muy eficiente, pero en algún momento dices, esto ya no me sirve porque hubo un cambio en mi vida, tengo que... Esos son mecanismos, todo lo que uno hace en automático para ahorrarse tiempo, para liberar tiempo y energía, idealmente para poderla dedicar a pensar en conceptos, filosofía, valores, etcétera, ¿no? ve, Norma, te iba a preguntar cuál era la una, porque precisamente hoy estamos hablando, habló Javier Martínez de esa, hablaban de que lo importante para salvarse era la fe y alguien dijo, no, que las decisiones. Él dijo, en última instancia es el amor. Y ayer que estábamos en la reunión que hago yo les preguntaba, porque el capítulo trataba de eso, cuál era el evangelio al fin y al cabo de Jesús, que nosotros, que todavía no se ha dado, que no hemos cumplido. Y en realidad el evangelio de Dios, del Jesús era el amor, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. No se necesita más porque cuando se está, se está amando, pues uno no le va, si ama a todo el mundo, uno no le va a querer hacer daño a nadie, porque el amor no se lo permite. Entonces, todos los mandamientos y todo el no se traducen a, como tú dijiste, Norma, uno solo, esa, y sí está. Ahí les puse la cita, donde Ujú, lo dice, sí, que son palabras de sí. Jesús. Sí, ¿en dónde No, está? conciencialmente nosotros el martes, el miércoles, que es en nuestro grupo de estudio ahora, acá en Cali, mi primer grupo de estudio, El, eh, el- llegamos a eso, ¿sí? sí, fíjate que, y a nosotros también llegamos a eso, Es fíjate, una yo vi en la coincidencia. reunión también. ¿En qué página está esa cita que no la veo ahí? No, voy a buscar la página, sino que yo se las había copiado a mis amigas en la Ah, app a y no ver. copié, pero eso es fácil encontrar la página. Porque es que sí, fíjate que eso es lo que no hemos podido, no ha podido ser, si Es el que planeta está esa como es está al porque no final la hemos regla de podido oro, ser, ¿no, Andresito? sí, es la regla de oro y eso sería la solución a todos los problemas y, y no hemos podido porque es imposible, uno no puede amar sino a los suyos, los propios, nosotros, los de a pie, ahora los Es en líderes que la van a amar página a un pueblo ni nada. 1500, ay, 1599. ¿Sabe qué estaba pensando yo? Hay una cosa, Ujú. nosotros pensamos que el amar al prójimo incondicionalmente, ta, ta, ta. Resulta que nosotros no podemos amar incondicionalmente mientras nuestro carácter no se haya madurado, mientras nosotros mismos no hayamos encontrado ese equilibrio, digamos, llegar a ese, no digamos 10, pero sí aproximarnos mucho. Entonces, en ese momento pienso yo que podríamos también amar con un amor diferente al que nosotros a veces concebimos, ¿cierto? Nosotros concebimos el amor de maneras diferentes. Resulta que el amor tiene que ser em, justo, tiene que tener condiciones, ¿cierto? No es que yo amo y amo y amo. No pienso yo que el amor sea solamente eso. El amor tiene que ser responsable porque estamos
a cargo, si estamos interviniendo en la vida de otra persona, tenemos que entonces tener mente clara para eso. Es decir, tiene que haber todo un conjunto de situaciones para que nosotros realmente podamos llegar a ese nivel de amor. Por eso Jesús mismo era, su carácter era estable, elevado, era una personalidad estructurada. Había todas esas otras aspectos de la vida de él, digamos que estaban equilibradas. Entonces uno puede transmitir el amor, porque ni siquiera es amor nuestro, ¿no? Es amor que recibimos del Padre, el que podemos transmitir a ese nivel. No podemos amar por amar. Para nosotros eso nos convierte en un rollo fijo. Terminamos enredados en que es que porque yo amo, los demás pueden hacer conmigo lo que quiera, es porque yo amo, le hago a los demás todo. No sé, todas esas cosas que nos pasan a todos. Ujú. Entonces tenemos que lograr esos niveles de equilibrio en todos los aspectos. Es que Toda la razón. además una cosa es el amor y la otra es el querer ayudar a la gente, Sí, claro, nosotros siempre que lo no, confundimos. que no Ujú, necesariamente son lo mismo, ¿no? Porque a veces tú puedes de manera obstinada y egoísta, porque no estás en realidad conectado con el ajustador, ujú. querer ayudar a alguien a tu manera y eso no es lo que conviene pronto. Eso no es lo que más conviene a esa persona. Exacto. Pero el verdadero amor, el libro lo dice en algún lado, ¿no? Es involuntario. Es que nos traspasa. Sí, no es ¿No? algo que tú decides. No es algo que Y se tiene decide. unas etapas que son Sí. la tolerancia, la comprensión, la misericordia, hasta Ujú, que logras ver al otro como Dios lo ve. ujú, Y por eso los papás pueden amar a los hijos tan fácilmente, porque los conocen mucho y aunque el hijo se equivoque, el papá sigue siendo capaz de ver a través de esa cortina de errores al niño que crió y, y por eso le perdona tan fácil un papá al hijo aunque sea un criminal, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que haya hecho, porque el papá es capaz de ver. ¿Por qué? Porque lo conoce. Entonces, ujú, si no logras ver a través de ese velo que te crea la ilusión, sobre todo en la mente material, de discriminación, rechazo, pues no lo vas a poder amar. Pero una vez que has hecho ese trabajo, que es un poco de entrenamiento mental y de librarse de prejuicios, etcétera, en realidad en ese nivel ideal, el amor sería incontenible y universal. Y el ujú. libro Nos lo dice en traspasa, alguna no es de nosotros. Viene del Padre y nos del traspasa, digamos. ajustador, sí, sí, Ajá. Ujú, es una reacción automática e inevitable. Tú no tienes que esforzarte en amar a nadie, tienes es que esforzarte en ser una máquina de rayos X que vea más allá de las apariencias. Ahí sí puedes trabajar. Pero es decir, es como, ¿qué te digo yo? Como ver una flor o como ver un concepto simétrico y no sentirse atraído por la verdad o por la belleza. Eso tú no lo puedes controlar. Si ujú, el objeto es realmente bello o si algo realmente es simétrico o está claro la bondad que está manifiesta ahí, la atracción o el sentimiento es automático, es una reacción de revelación interior, de hecho. Y entonces tú no tienes control sobre eso. Entonces no tiene sentido decir que te vas a esforzar en amar, no. Si te estás esforzando es porque en realidad no has trabajado en la etapa previa.
Entonces, fíjate que es más terrible lo que estás diciendo, Andresito, porque si yo no me tengo que esforzar, no es que no emane el amor de todas las personas. Debe Cuando, ser automático. ¿Cómo es que no es mira, automático? ¿Cómo es que cuando te sientas a hablar con alguien que de pronto te causa una mala primera impresión, pero por alguna razón te toca escucharlo y a esa persona le toca escucharte o te toca compartir porque los pusieron en el mismo proyecto en la oficina o qué sé yo, los secuestraron a los dos y no hay con quién más hablar, lo que sea, Quedaron en una isla desierta. algo así. Hay una isla desierta con esa persona. Me cae mal. Entonces em- Que sea buen mozo empiezas y que a... sea soltero. Sí. Ah, sí, bueno. Entonces empiezas a comprender sus motivaciones, su origen, dónde nació, en qué condiciones, cómo era su familia, qué cosas complicadas ha tenido que pasar. eh, entonces, cuando tú logras ver eso, solo ahí, pero bueno, pero digamos, las personas más desarrolladas, yo creo que incluso son capaces de, sin necesidad de ver la historia, percibir el corazón solamente. Son como etapas, ¿no? O sea, piensa, tú que tú eres mamá, ¿verdad? En que tus hijos hicieran cosas terribles, tú igual los seguirías amando, porque tú dirías, aunque ah, estén ahorita en ese estado en que están, de que pronto están desorientados, ubicados, o se volvieron políticos, lo que sea, tú dices, yo recuerdo y yo conozco la esencia. Entonces, lo que pasa es que los demás no conocen lo que yo conozco, ¿no? Dirías. Pero yo soy capaz de ver más allá y yo sé que eso que está haciendo es por ciertas razones, ciertas ideales o ideas eh, temporales o confusas o lo que sea, ¿no? Pero tú no, tú verías más allá, no caerías en la ilusión de lo que veríamos los demás, tal vez, ¿no? Pero sí, yo te entiendo, por ejemplo, amar a los políticos es muy difícil. amar al No. vecino que lo vemos todos los días y tengo 30 años, está viviendo aquí, tengo 30 años ese vecino. Pero fíjate, mira, según esta cita, si tenemos, digamos, si hemos permitido que el ajustador de pensamiento nos guíe, empezamos a recibir el amor del Padre y podemos darlo a nuestros hermanos. Si no, no. Sí. Hay una parte en el libro que dice que el amor no es un acto voluntario, pero no me acuerdo nunca, Sí. nunca me Está. acuerdo dónde es que está. Mira, el amor esta está muy buena. Yo no me acordaba de esta. Aparece en Ujú, la personalidad mortal por ministerio del ajustador residente. exactamente. Y los que no han sentido amor, ¿qué quiere decir eso entonces? ¿Que el ajustador no les ha puesto nada? ¿Cómo? Que, que los que no han sentido amor, entonces, que yo creo que pues sí hay una dificultad de conexión ahí por, por alguna razón, ¿no? Por, por el organismo físico, por la voluntad obstinada, porque el ajustador no se equivoca. Y acá además son todos ya Ujú. experienciados. Mm. O sea, ahí es una declaración de que el ajustador coloca la facultad de amar en la mente del individuo, pero como todo, no somos capaces de entender sus mensajes y de recibir lo que él nos Ah, da. sí, que te dicen te amo, tú no tienes que decir yo también, sino mi ajustador también. No, ese también es mentiroso que somos así. Pero eso es lo que dice ahí.
No, el, Imagine que el- por ahí en alguna parte dice que lo que no queremos en los demás, digamos que lo que odiamos por llegar a ese punto, en los demás es lo que se refleja de nosotros mismos que no nos gusta, que tenemos que trabajar, que no entendemos. Es decir, el sentimiento hacia otros tiene que ver con nuestro propio, con lo que tenemos que mirar en nosotros, más o menos. Es No que si no sé si tienes amor está. propio, Sí, pero en muchos sentidos uno puede decir, sí, este me cae por corto ejemplo, porque es que ella hace no sé cómo. Y en el fondo es porque eso que a ella hace no sé cómo, que no me gusta, o yo lo quiero hacer, o lo hice, o no me atrevo, o pueden haber muchas razones, pero son las razones personales. No sé si en el libro en alguna parte está o no lo tengo muy claro, pero básicamente los demás son el reflejo de nosotros mismos. cada cual Entonces, ve, casi cada cual ve, interpreta el mundo hasta donde le da su sabiduría claro, y si exactamente, interpretas si tú ves la vida en términos de competir, por ejemplo, contra todos, pues sí, vas a don pensar José. que los demás están compitiendo contra ti, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. La ley del espejo escribió don José, no sé dónde esté, pero Ah, sí es, participó don José por escrito, eso ya es un avance. pero sí es algo que es muy claro y muy cierto. Entonces, lo que pasa es que nosotros tampoco podemos diferenciar muchas veces exactamente qué es lo que me pasa con respecto del otro, ¿sí? Pero todo eso nos significa crecimiento y crecimiento personal, donde seamos capaces de identificar esas cosas, de trabajarlas en nosotros, de entenderlas en nosotros, significa que estamos creciendo y estamos madurando nosotros. Entonces, Ahí todo también sigue siendo un proceso. Ujú. Dime. yo también ahí veo, por ejemplo, falta de fe en las enseñanzas de Jesús, de que todos somos hermanos. Sí, yo sé Ujú. que se dice más fácil que se hace, pero si uno de verdad creyera en eso, bueno, al menos se esforzaría, ¿no? No que sea fácil, pero al menos se esforzaría un poco más por Sí, ver a que los sí, pues, otros así. somos hermanos y yo lo amo porque es mi hermano. No. Ahí hay tolerancia, hay aceptación, hay una incondicionalidad, hay una cantidad de cosas y unas razones por las que. Sí, es el punto de partida, tienes razón, Ujú, para al menos interesarse por los motivos del otro. Mm. ujú, ujú. En última dice uno, oye, es que estés así, me lo aguanto. Mm. Ya, sí, porque es mi hermano. Está muy Ujú, interesante lo del amor. ujú, Aquí hay una cita que dice que el amor es el antecesor de toda la bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello. O sea, para yo ujú, expresar los dones de Dios que son bondad, verdad y belleza, belleza, verdad. No me acuerdo ya el orden. Bueno, como sea. sí, Yo tenía entendido al revés, ¿sí? Que el amor era todo lo que es bello, verdadero y bondadoso. Y si dicen que el amor es el antecesor de toda bondad, verdad y belleza, ahí cómo debo entender entonces. Pues es que tú eres bueno porque es un acto de amor, ¿no? O sea, si estoy en amor, expreso bondad, ¿sí? La sí. verdadera bondad, Ujú. sí, pues yo diría que sí, claro. Yo si estoy en amor, estoy asistido por por mi ayudante,
mi espíritu residente, que es el que me conecta con esa esencia de Dios. Entonces, todo lo Nosotros que yo todos estamos asistidos por él, así sintamos amor o no, lo que pasa es que no logramos sentirlo, no, es un no todos estado, estamos pero dic- todos estamos asistidos, lo que pasa es que Lo que diciendo. pasa es que Si no lo aceptan, no, los impulsos del ajustador solo son impulsos, pero si la mente material lo no lo pone aceptan. resistencia por todo lo que tenga, temores, prejuicios, envidias, Ujú. Entonces no dejan que ese amor fluya. sí, tú haces es Exacto. tu voluntad. Esa persona me causa temor, me causa envidia, entonces le voy a hacer daño, voy a hacer tal cosa. Y el ajustador, o sea, lo coges es a sombrerazos, no tiene casi ni opción de hablar, pues. Y fuera de eso creas hábitos, ¿no? Eso crea hábitos y cuando el hábito se crea, pues la reacción se vuelve peor porque es automática. Ahí sí que ni siquiera hay un procesamiento lógico, sino ya es automático, entonces es peor porque eso es más difícil de deshacer. Ujú. Sí. Y esas trabas no se rompen fácilmente, sino tal vez a veces solo con pruebas muy difíciles. Que te toque vivir lo que al otro, por ejemplo, una enfermedad, una tragedia, ese tipo de cosas a veces son las únicas que logran modificar mecanismos tan anclados en la mente. Un gran regaño que le hizo a Juan, ¿no? ¿A quién? A Juan. Ah, Entonces, Juan, abandona la intolerancia y aprende a amar a los hombres como yo he amado, como yo te he amado a ti. no, ahí dio un tic Intolerancia. para amar, ¿no? Porque es que no hay tics. no, Uno Sí los hay. es que Juan quería que lloviera fuego sobre con el hermano, ¿no? Sí. Por lo ejemplo, quería, él acaba de nombrar uno ahí, la intolerancia. la ¿Sí? intolerancia, sí, por eso ahí Abandona hay la un Sí tic. los hay, intolerancia. sí los hay. Están ahí dentro de las partes de la vida de Jesús. Entonces, nosotros pasamos como muy por la parte bonita, pero ahí están en muchas de las palabras y de las enseñanzas de él, están realmente esas. Y Ujú. los venenos del alma están en alguna parte, ¿no? Hay una lista de los venenos del alma. Ajá, sí, están, ahí están. Creo que son cuatro, ¿cierto? La ambigüedad, No me acuerdo cuáles son, sé que, Son ni me acuerdo muchos. dónde están ahorita, pero sé Dice, que los venenos mentales del temor, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia, del mismo modo interfieren terriblemente con el progreso espiritual del alma evolutiva. ajá, esos son los venenos, sí, sí. Creo que los que yo estaba hablando son otros que llama él los rezagos animales, que son las últimas Los cosas que rezagos vamos de la a... bestia. Señora, Los rezagos de la bestia. los rezagos, sí, los últimos, lo que vamos a dejar cuando todavía nos quede en los mundos de estancia. Que me acuerdo uno, la ambigüedad. Debo tener algún problema con eso. pues desde que te acuerdas. Claro, claro, lo acabo de captar. Ahí, eh, Pero Eso que tú no eres ambigua. Andresito dice está en un capítulo que se llama El problema del ajustador. Ah, imagina. sí.
¿Sí se acuerdan de ese capítulo, el problema del ajustador? No. Esos son otros que hay que leer algún día, así No, bien ese. mastaditos. Eh, Sí. ah, mejor dicho. ¿Seguimos con los Sí. mecanismos? ¿Alguien quiere leer? Sí. Leo. Bueno, voy a leer. No se deben considerar estos mecanismos como una limitación de la acción de la deidad. Más bien, es verdad que en estos mismos mecanismos la deidad ha alcanzado una fase de expresión eterna. Los mecanismos básicos del universo han comenzado a existir como respuesta a la voluntad absoluta de la primera fuente y centro, y por lo tanto funcionarán eternamente en armonía perfecta con el plan del infinito. Son en verdad los rasgos no volitivos de ese mismo plan. ¿Mm? Rasgos no volitivos. Porque es automático, es mecánico, no es algo personal, creativo, o sea, las leyes de la física, el espacio y el tiempo ya son como son, pero esas leyes obviamente obedecen Son fijos, no a un son. mecanismo pensado Ujú. en, en términos no solo de la actual era, ¿no? Sino que las mismas leyes del espacio, de la física, de la química, incluso de la biología, van a funcionar para las siguientes eras, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en algo así como la lavadora que tenemos todos, ¿cierto? La lavadora es el mecanismo, pero yo echo ahí la ropa, le echo el jabón y lavo la ropa y tengo que sacarla y extenderla y volverla a echar. Ese mismo mecanismo me funciona para conseguir un objetivo. En última, lo que importa es el objetivo, porque lo tenemos por algo. Por alguna razón puse la lavadora ahí y cumple su objetivo. Sí. Y además es un mecanismo, hablando del espacio-tiempo y el paraíso, la isla del paraíso, que son los máximos mecanismos, pues habrá otros, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, el mecanismo de la reflexividad, ese es algo también que opera en automático, claro, ahí ya se ve más la personalidad, que tiene que haber un ser, pero esos mecanismos están ahí, pero no hemos usado todos los botones, todas las palancas, no los hemos No sabemos para qué son. aún descubierto en su totalidad. O sea, puede que del absoluto no cualificado surjan en el futuro energías nuevas que Imagínese, cumplirán las leyes de la física que conocemos, pero habrá que ampliarlas, mejorarlas, refinarlas para incluir, generalizarlas, para poder incluir esas nuevas partículas subatómicas o esos nuevos tipos de energía o en fin, ¿no? Por ejemplo, en la imagínate que, Luna hay una materialización diferente a la que apareció en los siete superuniversos, pero son las leyes de la física las mismas, solo que aquí se ven adaptadas o solo pueden expresarse de cierta manera porque aquí solamente hay ciertos tipos de energías o en fin, ¿no? Entonces, yo creo que es un mecanismo que, aunque es fijo, tiene todavía potenciales que no hemos que descubierto, que no se han manifestado. fíjate que estaba pensando en una cosa, la lavadora que tengo, yo antes tenía una lavadora viejita que la sabía manejar, se dañó y ellos compraron una nueva. Entonces a mí me dijeron, usted pone la ropa, aprieta este botón, echa el jabón, cierra las puertas,
apriete el botón y aprieta este. Y listo, yo hago eso. Yo veo que eso tiene un poco de botoncitos que se prenden, que se apagan, que tiene una opción mal y una opción, a ver, no sé cómo. Yo solamente este botoncito y este botoncito. No me voy a meter con los otros. Yo pienso que es lo mismo. Están ahí las Ah, opciones y no las conocemos, no las interesa. O bueno, con el sí. tiempo o cuando Andrea la empieza a manejar, entonces ella va a encontrar las otras opciones. Por ahora yo, un botón, otro botón. Sí, eso le pasa a uno todo el tiempo. Ah, para eso era este. Ah, mire que había otro aquí. Me imagino nosotros cuando en los mundos de estancia y en lo que nos espera iremos aprendiendo a manejar los otros botoncitos, ¿no? De los mecanismos. Mm. O habrá Claro. que esperar de pronto otra era. Para Ujú. nosotros ¿Quién otra era sabe? es cuando estemos allá en los... Para- No para nosotros, sino para, digo, para todos los seres, puede que no hayamos visto alguna potencialidad o algún mecanismo que permite el espacio-tiempo. ¿Quién sabe? Ujú, ujú, Y por ejemplo, el espacio es diferente arriba y abajo del paraíso, luego están las zonas quiescentes entre el espacio desocupado y el ocupado, luego está el espacio de los siete superuniversos, está el tipo de espacio en los cuerpos oscuros que rodean a Bona, eh, está el espacio desocupado más allá de los cuatro niveles del espacio exterior, y ujú. pareciera que tiene propiedades o que se comportan como diferente, ¿no? Entonces, puede haber ahí muchas cosas que pueden darse que aún no se han dado, formas nuevas de materia, de energías, de fenómenos. Todo se escribió, las lavadoras de antes eran mecánicas y las de ahora son electrónicas. ¿Sí? Pero pues yo creo que lo electrónico sigue siendo de algún modo mecánico, ¿no? Sí, claro. Sí, Solo, solo que porque obedece leyes los fijas. O sea, comandos esa es son de... el mecanismo, Sí, cómo se está, impulsa el mecanismo. La diferencia ¿Cierto? es esa, pero igual son mecánicos. Es un proceso mecánico. Yo ¿Sí? no entiendo, ¿me oye? Sí, sí, Ya, no entiendo algo. Por ejemplo, arriba dice, no se debe considerar estos mecanismos como una limitación de la acción de la deidad. En estos mecanismos la deidad ha alcanzado una fase de expresión eterna, ¿cierto? O sea, que habla que la que expresa el mecanismo es la deidad. por ahí. Pero al final dice, son en verdad los rasgos no volitivos de ese mismo plano. Por ejemplo, Pero anteriormente está diciendo que es la voluntad. Y luego dice que es no volitivo del plan. Entonces ahí no es como, para mí es como la redacción que está contradictoria. o sea, una voluntad creó el mecanismo, pero el mecanismo Sí, no tiene Tiene voluntad. voluntad. Eso fue lo que yo entendí. Esa fue la pregunta que yo hice. ¿Cómo así? Eso fue lo que le entendí a Andrés. Sí. No tiene voluntad, pero es lo que, por ejemplo, la pelea entre evolucionistas y creacionistas hoy en día, ¿no? Entonces se usan mucho el argumento del reloj y el relojero, que dicen que si hay un reloj es porque hay un relojero que lo creó, porque si hay un mecanismo, tiene que haber una mente que originó ese mecanismo, ¿no? Pero no quiere decir que el mecanismo tenga personalidad, o sea, Mm. o voluntad propia. sí, Mm. o sea, es un poco el panteísmo, lo que no es lo que no, en lo que uno no debe caer tampoco, que Dios es todo, que el mecanismo mismo es Dios, que la naturaleza es Dios. No, una cosa es el mecanismo, Exacto. otra cosa es quién lo originó. Es, Por supuesto que
por el análisis del mecanismo infieres que hay una voluntad detrás, pero la voluntad no está imbuida en el mecanismo, es antecesora y causante del mecanismo. Muy bien, sí, señor. Ahí es la explicación perfecta para eso del panteísmo. Perfecto. Y ahí está la aclaración. Muy bien. No lo había pensado, pero fíjate que es Yo entendería en esa encaja. primera frase, yo, o sea, tratando de resolver mi duda metódica, esa primera frase a mí me dice que aunque existe el mecanismo, no quiere decir que la deidad no pudiera haber hecho un mecanismo superior, ¿sí? El hecho de que ese mecanismo para nosotros tenga una limitación porque en, el No, espacio-tiempo no se te está oyendo bien, no Norma. quiere Se te decir que la oye deidad no hubiera podido entrecortado. hacer algo superior que venciera, digamos, esa limitante. ¿De ese mal, Andrés? Pero ya volviste, creo. Ah, no, entonces mi internet que Sí, 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 no estaba es, no es estabas malo, es entrecortada. terrible. Sí, pero te entendí que la deidad podría tener Sí, mecanismos alternativos, si hubiese querido. Si, sí, sí, Mm. yo también si entendí quiere, eso. lo puede Realmente lo que se hacer. refiere al código, dijo Andrés, que los Sí. mecanismos no tienen voluntad. Sí, Por eso el panteísmo está afuera. pero lo increíble, más bien yo lo veo al contrario, y es Y que, entonces que ella definió un plan para esta era. por ejemplo, que la ley de la gravedad, por ejemplo, de atracción universal, eh, Yo me quedé. funciona, esa ley dice que la fuerza es proporcional al inverso del cuadrado de las distancias, ¿no? O sea que tienes que dividir por la distancia al cuadrado, la fuerza de atracción gravitacional. Y esa ley, eh, ¿por qué es al cuadrado, no? Los físicos han estudiado qué pasaría si el exponente no fuese 2, ¿no? Sino fuese otro. O sea, eh, la, la ley de gravitación dice que la fuerza es igual a, tienes que multiplicar las dos masas, ¿sí? Por ejemplo, 2 kilogramos, m sub 1, m sub 2, 2 kilogramos por 5 kilogramos. Y tienes que dividir por la distancia que los separe, digamos 5 metros, entonces eso se llama R. Pero no 5 sino 25 porque esto dice esa ley. Y luego aquí hay una constante, que no importa, que hay una constante, bueno, que se llama G mayúscula. Entonces, entre mayor sea la masa, mayor es la fuerza, entre mayor sea la distancia, como estás dividiendo, entre mayor sea el número por el cual divides, pues te da más chico el resultado. Entonces la fuerza es menor si están lejos. Y este exponente es 2 exactamente, ¿no? Al menos con muchos decimales se sabe que es 2. O sea, si no es 2 más o menos, y aquí un montón de ceros, y por acá digamos un 1 o algo así, hay un error estimado. Entonces los físicos se han preguntado por qué es precisamente 2 y no, por ejemplo, 2.25 o 2.7 o 1.8. Y este es un mecanismo y la deidad ya se casó con esa propuesta y le va a servir para la eternidad, para regir la atracción gravitacional entre la materia, entre las partículas que aparezcan con materia. Entonces, lo de la limitación significaría que al elegir ya esa ley, la deidad quedó amarrada, porque
no piensa cambiar ya ese mecanismo nunca, ¿no? Pero desde otro punto de vista, tú podrías decir, por ejemplo, mira ya el, el universo tan grande que es y todas las galaxias que se han formado obedeciendo esa ley. O sea, es, es un mecanismo, pero es un mecanismo tan bien pensado que ha anticipado las necesidades eternas, ¿no? Entonces, ¿se está limitando la deidad? Pues sí, se está autolimitando, pero es una autolimitación tan sabia Pensado. que en realidad está revelando que detrás hay un plan, porque si la constante no fuese 2, sino variase ligeramente, eh, ustedes pueden buscar en internet, no tengo ahorita, no recuerdo fuentes, pero es muy fácil buscar hoy con inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si ese 2 no fuese un 2? Y muchas cosas no, o casi nada podría existir realmente. Y lo mismo con otras leyes. Entonces, por eso dicen, parece que el universo estuviese como sintonizado, que las constantes hubiesen sido sintonizadas o ajustadas perfectamente en los valores precisos para que todo pueda ser como es. Y si alguno de esos valores cambiase, aunque fuese un poco, todo se desmoronaría. Entonces tú dices, ¿se está limitando o en realidad es una expresión pletórica, magnífica de sabiduría y de anticipación y de previsión? Entonces, porque es que ese es estamos hablando, o en esta parte, ahí ya estamos hablando no de la lavadora, sino del mecanismo por excelencia que es el espacio-tiempo o el paraíso, ¿no? Pero el espacio-tiempo es una derivación del paraíso. Esa fórmula, no te entendí cómo se llama la F. Gravitación universal es fácil, mira. Si tú pesas, por decir algo, 60 kilos Ojalá. y yo peso 70 y estamos, eso sería M1 y M2, y estamos separados 10 metros, entonces aquí pongo 10 al cuadrado. Entonces multiplicas 60 por 70 y divides por 10 al cuadrado. Y luego esta constante siempre es la misma, esa no te preocupes cuánto es. Hay que multiplicar al final siempre por esa constante, pero digamos, sin esa constante, pues nuestra fuerza de atracción sería 60 por 70 sobre 10 al cuadrado. Entonces, entre más grande sea la masa, pues mayor da el resultado. Pero si la distancia es más grande, porque ya no estamos a 10 metros, sino a 100 metros, pones aquí 100 al cuadrado. La fuerza de atracción va a ser mucho menor. Siempre es una fuerza de atracción entre masas. Entonces Ujú, se dice que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. sí. Si un objeto es la Tierra, entonces pondrías 60, que es tu peso. Aquí la masa de la Tierra, que es un número grande por 10 a la no sé cuánto, no me acuerdo de la masa de la Tierra, y Google se la sabe. Y la distancia sería la distancia entre tu centro de gravedad, digamos, entre tu ombligo y el centro de la Tierra, ¿sí? Que son como 6.000 kilómetros, o sea, como 6 millones de metros. Habría que poner aquí 6 millones al cuadrado. Un montón de ceros acá al cuadrado. Pero la masa de la Tierra es grande, ¿no? Entonces, esa fuerza es apreciable. Aunque la distancia sea grande, la masa de la Tierra también es grande. Es eso, una multiplicación y una división. Esa es la ley de, Ujú. de gravitación universal. Muy bien. Y es entre cualquier par de partículas que tengan masa. O sea, si en cualquier lugar del universo hay un electrón,
ese electrón tú lo estás atrayendo y él te está atrayendo a ti, ¿no? Es una fuerza igual en direcciones opuestas de atracción. No es solo entre planetas, no, es entre cualquier. Realmente el origen está en las partículas subatómicas que tienen masa, ¿no? Pero ¿por qué a mí me atrae la Tierra? Porque todas mis partículas subatómicas se están atrayendo con todas las partículas subatómicas de la Tierra, entonces es como una suma. Ujú. Entonces, ustedes pueden investigar luego en Google este exponente 2. El misterio de que sea exactamente 2 y cómo todo podría variar muchísimo si no fuese 2. Entonces, eso es un mecanismo, es una ley de la física. Ujú. Gracias, Andresito. Y nada. ¿Cuánto nos falta acá? Nos faltan 3 párrafos. Están bien difíciles. Si Sí, bien, ya quedó para la semana de Pascua. Sí. está- Ay, sí. ¿No vamos a estudiar ahora en Semana Santa? ¿Algo especial? Pues Ahora bueno, hablamos, ahora que dejemos de grabar. dejemos de grabar. Don José dice para el magnetismo es lo mismo, sí, la ley del electrón. La atracción electrostática es parecida, solamente que en vez de las masas es el producto de las cargas. Ujú. Y esa fuerza puede ser de atracción entre cargas de signo opuesto y de repulsión entre cargas del mismo signo. Eso cambia. Pero es muy parecida a esta y ahí hay otra constante análoga a esta. Pero en la potencia o la fuerza también interviene la masa y la velocidad, ¿cierto? La potencia es la energía por unidad de tiempo que gastas. Eso es Y potencia. esa que es masa por velocidad al cuadrado. ¿No hay una así? Esa es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, cuando hay un choque, por ejemplo. Sí, o sea, entre más masa tengas, más energía llevas y también entre más velocidad. Ujú, La regla es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ujú. Eso volvería. Ah, bueno, me voy a ir porque Manuel está por allá y se le hace muy tarde. Voy a parar Vamos, de grabar. sí, vamos a ver qué razón trae.